vamos a cerrar el primer módulo de este curso, en el que hemos estado hablando de diferentes métodos y técnicas que nos van a permitir no volvernos expertos en nada, ¿cierto? Pero sí por lo menos tener herramientas y criterios para cuando nos enfrentemos a leer cualquier artículo, casi que de geología, pues entendamos qué nos están diciendo. Yo sí quisiera que hiciéramos un esfuerzo adicional a partir de lo que María Isabel pues muy amablemente nos estuvo contando de dataciones geocronológicas y demás, y es que seamos capaces entre todos de sintetizar como en una tabla los diferentes métodos, sobre qué minerales se aplican. Hagamos eso como dentro de 8 días voy a estar en campo, entonces tenemos que cuadrar para si dentro de 15, pues si la semana de arriba nos encontramos 2 veces, ok, porque después nos vamos todos para el Congreso Colombiano de Geología. Entonces yo creo que entre las 2 semanas, entre la salida de campo que voy con Cami y la de Santa Marta, esa semana a ver si nos vemos en 2 ocasiones. Pero como dentro de 8 días no vamos a estar, excepto Cami pues que sea conmigo, trabajen un poco en hacer una tabla que sintetice método geocronológico, rango de temperaturas, qué eventos, en qué rangos de temperaturas es capaz de identificar, sobre cuáles minerales se aplican y qué tipo de eventos va a generar la datación. Yo creo que a María le hizo falta como cerrarnos eso y les doy pues como un anticipo. Hay algunos métodos que nos permiten datar eventos magmáticos, hay otros eventos que nos permiten datar metamorfismos, entonces para que sepamos qué método están midiendo qué, ¿cierto? Los rangos, las ventanas de temperaturas, y eso también nos ayuda a ubicarnos para tener presentes si son eventos magmáticos, cuáles son los rangos de temperaturas que esperemos encontrar en rangos magmáticos, y en eventos, por ejemplo, metamórficos, qué rangos de temperatura esperamos encontrar, ¿cierto? Bien, hola. Sí, sí, ¿me acuerdan? La respuesta sí, pero necesito que me acuerden. Las voy a montar en PDF y las monto en el muro, pues, que es como el oficial. Bien, entonces estuvimos hablando de métodos geoquímicos principalmente. Hoy vamos a hablar de 2 métodos geofísicos que se usan muchísimo en análisis regionales. En esto es en lo que yo soy experta. Ojalá podamos próximamente montar algún proyecto en donde podamos trabajar con esto, porque aquí es donde sí tendría pues como mucho conocimiento técnico con el cual pudiéramos discutir y todo. En geofísica, digamos que la geofísica se divide en 2 grandes grupos, los métodos sísmicos y los métodos no sísmicos, ¿cierto? Dentro de los métodos no sísmicos están unos que se llaman los métodos potenciales. ¿Ustedes se acuerdan de física? ¿Qué es un campo potencial? ¿Qué es un campo potencial, chicos? Sí, exactamente. Entonces son los campos que varían con la distancia. Normalmente ellos decaen con la distancia. El campo gravitacional decae con el cuadrado de la distancia y el campo magnético decae ¿con qué? Con el cubo de la distancia, ¿cierto? Entonces, otro método potencial sería los métodos eléctricos, bien sea la geoeléctrica o la magnetotelúrica. Los métodos eléctricos también son métodos que decaen con la distancia. ¿Y qué es un campo? Ya lo hemos hablado alguna vez, ¿cierto? Así, pero no la definición matemática, sino intuitivamente. ¿Qué es un campo? ¿Gracias a qué? A una fuerza. Entonces más bien uno podría decir que es una región del espacio, y si somos con una mentalidad física profunda, entonces es una región del espacio-tiempo que tiene la capacidad de generar unas reglas del juego, ¿cierto? Y si una partícula tiene propiedades relacionadas a esas reglas del juego, entonces una vez entra a esa región del espacio-tiempo, pues se tiene que someter a las reglas del juego que hay ahí. Entonces la materia bariónica, por ejemplo, todos nosotros, si entramos en un campo gravitacional, pues tenemos que someternos a las reglas del juego de un campo gravitacional. Y eso va a ser entonces importante para entender en qué consisten los métodos potenciales, y más o menos entonces vamos a arrancar con esto. Bueno, entonces
Los que ven estructural conmigo ya vimos esta imagen, los que no la hemos visto. Este es un mapa de la anomalía gravimétrica que se llama Free Air Anomaly. Ahorita vamos a entender que hay distintos tipos de anomalías gravimétricas. ¿Y qué les llama la atención ahí? Listo, no hay leyenda, buen punto. Pero asumamos que valores fucsias y rojos son valores altos de anomalía gravimétrica y valores azules son los valores más bajos y los valores verdes son como intermedios de anomalía gravimétrica, ¿cierto? Independientemente de la leyenda adrede, uno puede empezar a ver que hay como unos patrones, ¿cierto? Y que hay como unos rasgos que parecieran tener una correspondencia muy fuerte con la geología. Ya todos nosotros somos capaces de relacionar eso con la geología. Entonces sí, Cami dice que hay zonas de contacto de papayas, por ejemplo acá aparece un rasgo muy fuerte que hoy en día lo identificamos como la zona de subducción e inclusive si nos venimos para acá también vemos que en medio de esto que pareciera como más o menos normal hay como un rasgo muy marcado acá, ¿cierto? Y tiene un patrón dentro de lo verde, uno es capaz de ver unas alternancias como entre lo verde y azul, como en unas rayitas así, ¿cierto? Entonces hoy en día, ¿cómo le llamamos a esto? La dorsal medio oceánica. ¿Y cómo se llama esto? Son las fallas transformantes. Estas son las fallas transformantes. Para un rasgo tectónico tan amplio, asumiendo que la corteza tiene un comportamiento medio rígido, sería absolutamente imposible lograr una separación en donde no se tenga la necesidad de hacer una redistribución de los esfuerzos que genera esa divergencia. Entonces las fallas transformantes aparecen para poder hacer la compensación de los esfuerzos que se están generando en un cuerpo que se comporta de manera rígida en la corteza. Bien, y este es el equivalente a la anomalía magnética, es un poquito más desconcertante, y la razón es porque, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, un montón de rayitas que aparecen acá en un montón de direcciones. Es la huella que dejan los barcos que han levantado la adquisición. Entonces, a diferencia de la anomalía gravimétrica, la anomalía magnética, para poder tener una de buena resolución, que es esta la de buena resolución, el campo decae mucho desde un satélite. Tenemos mediciones del campo magnético de la Tierra desde el satélite y los métodos implican tener que hacer reconstrucciones pues como de la serie de los armónicos, pero digamos que este es el mapa de magnetometría de mejor resolución que tenemos y para ganarle a la resolución se le pierde porque genera en muchas zonas tenemos un ruido muy fuerte sobre las adquisiciones de los barcos, pero en este mapa sí es muy válido esta zona de acá. Digamos que ¿qué se nota ahí? En esta zona acá. Creo que traje una imagen, la siguiente, con mejor resolución de esa zona. Ah, no lo hice. Pero ahí se alcanza a ver un poquito. Acá que alcanzan a ver, esta es la dorsal, lo blanco, y que alcanzan a ver en el patrón de la anomalía magnética acá arriba. Azul rojo, sí, eso, azul rojo, pero sobre todo se alcanza a ver un poquito como de un bandeamiento subparalelo a la dorsal, ¿cierto? Esas son las alternancias de las polaridades de las rocas basálticas que están ahí en respuesta a las alternancias del campo magnético de la Tierra, y es muy importante porque con los métodos magnéticos, sobre todo con la anomalía magnética, fue como la firma contundente y evidente que sí existía la tectónica de placas. Entonces la gravimetría y la magnetometría han sido fundamentales para soportar, por ejemplo, teorías como la tectónica de placas. Bien, entonces vamos a hablar de qué. Vamos a hablar para qué nos sirven los métodos potenciales en geología regional. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? Un par de diapositivas para que estemos como bajo la misma definición de qué es una anomalía gravimétrica y una anomalía magnética. Es muy importante que conozcamos las limitaciones y chicos, esta es una recomendación que yo les doy en general para cualquier método de ingeniería geológica en el que ustedes estén, y es siempre tener muy claro cuál es el alcance máximo de mis datos y no sobreestimar los datos. Me pasaba muchísimo en Ecopetrol
estar en reuniones en donde la gente estaba hablando de cosas que no eran mi experticia, pero que yo era capaz de identificar que estaban tratando de decir muchas más cosas con unos datos que no dan para tanto. Entonces, así uno no sea experto en cierto tema, uno sí desarrollando como el olfato para identificar como no, vos estás queriendo decir un montón de cosas con 2 granitos de arena. No te exageres. Y eso es súper importante. Y en los trabajos de grado, los revisores y en las publicaciones, los revisores son muy agudos con eso. O sea, que usted no diga con sus datos más de lo que los datos le dan. Bien. Les voy a compartir 2 páginas de internet donde uno descarga datos satelitales gratuitos de gravimetría y magnetometría. Muchos de los estudios que yo he hecho han sido a partir de esos datos. Y hoy les voy a mostrar un caso de estudio en el Caribe que hice, que es el trabajo que va a presentar en el Congreso Colombiano de Geología, que lo hice fundamentalmente con datos gratuitos y las conclusiones a las que uno puede llegar son brutales. Entonces eso es algo muy bueno estos métodos, que como uno ya tiene una red de datos gratis para cosas regionales en donde uno no necesita una altísima resolución de la información, casi que podríamos hacer análisis regionales en cualquier parte del planeta Tierra, inclusive de todos los planetas en donde hemos hecho mediciones de gravimetría y magnetometría. Listo. Después les vamos a mostrar entonces cómo lucen los rasgos geológicos más importantes de Colombia a la luz de los métodos potenciales y al final les voy a hacer una charlita del estudio regional que hice en el Caribe. Bueno, entonces, ¿para qué sirven? Y eso también es algo importante que se traslapa para cualquier otro método de ingeniería geológica y también es un tip que les doy porque me he dado cuenta en el contexto laboral, también hace la diferencia entre gente como que uno dice ve y gente que uno dice como en serio. ¿Y es cuál? Hay veces que alguien llega así súper emocionado, uy no, hay una tecnología buenísima, en esta disciplina hay muchas tecnologías que salen día a día, ¿por qué no la aplicamos? No es ni siquiera muy cara, contra una sísmica que vale 40 millones de dólares, estoy exagerando, pero bueno, una sísmica en el offshore sí, esto vale 2 millones de dólares, hagámoslo. Y entonces uno, si no tiene como mucha, ¿cómo decirlo? Que suene bien, como un nivel crítico técnico muy alto, uno diría, bueno, hágale más datos mejor, ¿cierto? Ahí hay una trampa. Más datos no siempre es mejor. Y siempre, cuando uno está en cualquier tipo de estudio, uno debe preguntar cuáles son las preguntas geológicas que yo tengo. Entonces, recomendación número 1, identificar siempre cuáles son las preguntas que se tienen y solamente después de tener las preguntas geológicas, ahí sí decir cuáles son los métodos que me van a permitir responder estas preguntas geológicas. Entonces, por ejemplo, me pasó a mí infinidad de veces en Ecopetrol porque claro, los métodos potenciales son métodos baratos en comparación a otros métodos geofísicos. Entonces me pasó centenares de veces que iba un jefe a mi oficina, un jefe de un área X del país y me decía, Isabel, necesito que me ejecutes tanta plata para tal área. Y yo, sí, ¿cuáles son tus preguntas geológicas? Ah, yo necesito saber si tengo o no la formación carbonera ahí presente. Y yo, no, pues es que con los métodos potenciales uno no puede responder si está ahí o no la formación carbonera, ¿cierto? Si usted necesita la formación carbonera, se tiene que ir a hacer levantamientos estratigráficos, si tiene billete un pozo estratigráfico, de resto no hay nada más que le responda si ahí está o no la formación carbonera. Entonces pasa también muchísimo. Entonces ese es un tip que les doy. Primero, identificar la pregunta geológica. Una vez yo tenga las preguntas geológicas, ahí sí revisar. Ah, yo necesito ir a hacer cartografía geológica de superficie, necesito hacer geología estructural, o si necesito hacer gravimetría, magnetometría, bien. Entonces, ¿para qué sirven? ¿En qué contexto la pregunta de usar o no gravimetría y magnetometría en términos regionales no sería útil? Para estos casos, me faltó solo uno acá, que igual se los voy a decir. Bueno, entonces, son muy útiles para definir los espesores de sedimentos en las cuencas sedimentarias, es decir, la profundidad del basamento. Para determinar la profundidad del basamento son muy útiles tanto la gravimetría como la magnetometría. También son muy útiles para hacer la definición de la geometría de la cuenca del basamento. Las definiciones geométricas son muy importantes en geología regional porque nos van a permitir poder hacer hipótesis sobre qué tipo de cuenca es, ¿cierto? Entonces va a ser importante establecer si es una cuenca pull apart o si es una cuenca de Foreland,
etcétera, 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 y eso nos lo podemos empezar a responder mediante los métodos potenciales. Todas tienen mucho que ver entre sí, pero lo quise hacer explícito. Un punto adicional es que uno puede hacer entonces la cartografía de los depocentros. ¿Qué es un depocentro? Sí, es como las áreas, no solamente un solo punto, sino las zonas en donde se acumulan las coberturas sedimentarias, ¿cierto? ¿Y para qué va a ser importante identificar depocentros en la vida? ¿Para qué es importante identificar un depocentro? De pronto Juan Sebastián y Caro no saben, pero ustedes sí, ustedes tres sí. ¿Para qué buscamos depocentros? No solo el punto más bajo, sino la región en donde se logran mayores coberturas sedimentarias. Muy bien, entonces los depocentros son los lugares en donde esperamos encontrar cocinas de hidrocarburos, ¿cierto? Entonces es muy importante, si uno llega a un país o a una área dada, identificar dónde están los depocentros, porque son las zonas en donde tenemos cobertura sedimentaria más potente, y ahí es donde esperamos tener la cocina de los hidrocarburos. Si somos un poquito más técnicos, es decir, la definición de los sistemas petrolíferos. Los sistemas petrolíferos los definimos en función de los depocentros. Bien, otro punto importante entonces es que nos van a permitir hacer la cartografía de los paleoaltos de basamento, y los paleoaltos de basamento van a ser muy importantes porque nos van a dar información sobre la evolución geológica de una zona dada. Los paleoaltos de basamento van a ser quienes limiten las cuencas sedimentarias. Casi todas las cuencas sedimentarias están limitadas por paleoaltos de basamento, y porque nos van a dar información, como se los dije, la evolución geológica, haciendo énfasis en los estilos estructurales que estuvieron en el pasado geológico en una región dada. Bueno, también nos van a permitir hacer cartografía de estructuras regionales. Entonces, en Colombia nos vamos a dar cuenta que va a ser muy importante el término de terreno, del que nos va a hablar ahorita Juli, y los terrenos van a tener una relación muy fuerte con las estructuras corticales profundas. Los métodos potenciales, en la mayoría de las ocasiones, son aquellos que nos van a permitir iluminar las estructuras corticales profundas. Tú te puedes ir a campo y tú en campo puedes ver las fallas que actualmente pues están en superficie, pero no necesariamente todas esas fallas se tienen que enraizar en la corteza terrestre. Entonces, con los métodos potenciales podemos iluminar esas fallas que tienen una expresión cortical profunda, que no necesariamente tienen una expresión superficial, pero muchas veces pueden ser las que nos definan los terrenos y nos hablen de los contactos más importantes, como de grandes bloques geológicos. Adicionalmente podemos hacer cartografía de heterogeneidades en el basamento. Entonces, la mayoría, por ejemplo, en la industria petrolera, el basamento es como allá, hasta donde mi sistema petrolífero en profundidad se puede definir. Eso es para lo que llaman basamento. Pero desde el punto de vista de evolución regional, no es lo mismo tener todo un basamento de una granodiorita a tener unas granodioritas falladas con unos esquistos. Va a ser exagerado, aunque esto no sea genéticamente compatible, derrames de lava, bla, bla, bla. Todo eso en la industria petrolera, por ejemplo, lo llaman basamento, pero desde el punto de vista de evolución geológica significan momentos y episodios muy diferentes de la evolución de una región dada. Entonces uno también puede hacer cartografía de heterogeneidades en el basamento. Y los dos otros puntos, el que está escrito y el invisible, va a ser muy útil para hacer cortes estructurales. Se van a empezar a dar cuenta que hay un debate, por ejemplo, en la Cordillera Oriental, en donde Martín Cortés, acuérdense que lo veíamos, hizo en su doctorado un estudio importante de la evolución de la cordillera, y a él le dio un acortamiento de cierto orden de magnitud, y Freddy Corredor hace otro, y Pepito Pérez hace otro, y Andrés Mora hace otro, y a todos les da un acortamiento diferente. Entonces el acortamiento estructural va a estar directamente relacionado con qué tan enraizadas están esas estructuras en profundidad, y si el basamento está involucrado o no en la deformación. Y entonces casi que ahí al final
no es ni el uno ni el otro el que va a tener la razón, sino un geofísico, que es el que tiene la capacidad de iluminar lo que pasa en profundidad y ver cuál de todos los modelos geológicos tiene una coherencia con la anomalía gravimétrica y magnetométrica presente. Dicho de otra forma, yo estoy estrenando y todo cartucherita para los marcadores. A ver acá. Si por ejemplo tenemos un corte geológico, cualquiera, entonces es un corte acá, que digamos es una inversión, y bueno, cualquier otra cosa por acá, una cuenquita, un alto vagamiento, tan. Entonces el geólogo estructural hizo un supermodelo, lo transformó. Los que van a hacer el curso con Daniel y con Pisas van a aprender a hacer restauraciones, o por lo menos a intuir cómo se hacen. Eso realmente es un arte que toma años. Y entonces aquí uno dice que el acortamiento estructural es de 20 kilómetros, el otro dice que es de 100 kilómetros, ¿quién de los dos tiene la razón? Y infortunadamente en la geología la gente que hace doctorado muchas veces se llena de egos y cree que tiene la verdad absoluta. Espero que no les pase eso. Los mato, no mentira, no los mato. Entonces uno puede hacer una medición de la anomalía gravimétrica y magnetométrica acá, y si esa anomalía uno puede hacer un cálculo de cuál sería la anomalía gravimétrica que un perfil geológico generaría, y como yo lo medí, entonces va a salir un error entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un reajuste en el modelo para que haya un error mínimo entre la anomalía gravimétrica observada y la que se estima a través del modelo, ¿cierto? Y eso básicamente muchas veces es la única herramienta que queda para que dos superegos de la geología puedan concluir su discusión como con un criterio, un tercero adicional. Entonces es muy útil los métodos potenciales para esa construcción de cortes geológicos. A mí, por ejemplo, hay veces me pasaba ya que iban a hacer un prospecto, tenían un corte y tenían un nivel de incertidumbre muy grande para hacerlo. A eso lo llamamos el riesgo geológico. Un riesgo geológico muy alto significa que yo estoy súper insegura del modelo geológico, y entonces me decían, correte un modelo para saber qué tanto error hay con la anomalía gravimétrica ahí, porque depende que exista o no la estructura. No sabemos si sí existe. En el subsuelo con la sísmica, ellos se inventan las estructuras, pero no siempre se ven. Bueno, y el último punto que es muy importante y que no está escrito son muy útiles los métodos potenciales, sobre todo la gravimetría, bueno, exclusivamente la gravimetría, para hacer estudios de isostasia, para calcular las componentes isostáticas relacionadas con las orogenias. Hemos hablado de isostasia. ¿Qué sabemos de isostasia? Ah, bueno, pero no es una fuerza, sí, es algo que compensa. Esto es una respuesta que compensa, ¿qué? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa compensar las densidades de los materiales que están en la superficie? Es algo muy similar como la película de aquí, después en el agua, que es como... Bueno, pero en términos de geología. Sí, ¿de quién? ¿De qué interfase? ¿Cuál es la interfase que compensa la isostasia? El mojo, ¿cierto? Entonces, la compensación isostática se puede explicar desde un modelo de Avery y otro de Pratt. Hoy en día sabemos que no es ninguno de los dos. Tengo un libro muy bueno de isostasia, y si a alguno le interesa, si uno quiere entender bien como la geodinámica, ese libro es fundamental. Y básicamente es la reacomodación del mojo para soportar los esfuerzos que se generan en la corteza, por ejemplo, a la luz del levantamiento de una cadena montañosa. Y eso lo vamos a ver ahorita aquí en el mapa gravimétrico. Bien, entonces nos habíamos preguntado ¿para qué sirven los métodos potenciales? Ya tenemos un abanico amplio de para qué sirven los métodos potenciales en geología regional. Y también nos habíamos preguntado que cuáles eran los fundamentos teóricos. Yo no me voy a detener en ecuaciones, ustedes ya vieron todas las físicas que tenían para ver, pero vamos a entender bien como el concepto de lo que es la anomalía. Entonces, este muñequito se montó en una escalerita y tiene una pelotica ultra sensible, y la aceleración que esta pelotica sufre por la atracción de la masa que está acá en el subsuelo
Joven. Buenas noches. Va a ser diferente según cómo esté distribuida la masa acá. Hasta el momento, cuando ustedes estudiaron física, era suficiente, ¿cuál valor de la aceleración de la gravedad? 9.2 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Y con eso lo pusieron a uno a hacer todos. En gravimetría no. En gravimetría no es 9.8. Y ahorita vamos a entender por qué. Porque nos hemos dado cuenta que el campo gravitacional, si bien está controlado principalmente por el centro de masa de la Tierra, las variaciones composicionales en la corteza, entiéndase esto como la heterogeneidad cortical, es tal que se generan unas modificaciones en sexto orden de magnitud de ese 9.8. Entonces, voy a inventar cualquier número. Si en alguna zona la aceleración de la gravedad es 9.78, 71, 42, este dígito está asociado a las variaciones de las diferentes heterogeneidades en la corteza y uno las podría asociar directamente con los cambios litológicos, ¿cierto? Entonces, esta bolita que tenemos acá es una bolita ultra mega sensible, capaz de acelerarse más o menos según se esté distribuyendo la masa en el subsuelo. Hasta ahí todo el mundo va, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte de bolitas. Y el corte de bolitas es que vamos a poner el man con una escalerita acá y la bolita es ultra sensible y vamos a medir. En función de la masa que hay acá, ella realmente se está sintiendo atraída pues por toda la masa que está, ¿cierto? Ya sabemos que casi que uno podría asumir infinito la atracción de un campo gravitacional, pero como es potencial y decae, uno sí podría decir que la atracción principal es lo que esté más cerquita del objeto que está siendo atraído. Entonces, vamos a medir cuánto se siente atraída esta pelotica y acá vamos a poner ese valor. Chun. Nos vamos a correr y vamos a volver a poner acá la bolita, es ultra sensible, tenemos un sensor que es capaz de medir estas fluctuaciones y aquí vamos a poner un valor un poquito más alto. ¿Por qué es un poquito más alta? Porque esta posición está un poquito más cerca de una zona en donde la densidad es mayor. Y conforme nos vamos acercando a la región en donde la densidad es mayor, entonces la aceleración de la bolita incrementa, ¿cierto? Porque siente una atracción mayor. En eso consiste el método gravimétrico, en tener instrumentos ultra sensibles que sean capaces de medir aceleraciones de este nivel y ya después uno se deshace de todo eso. Entonces la anomalía son las pequeñas fluctuaciones las pequeñas fluctuaciones que hay en el campo gravitacional asociados a las heterogeneidades de la corteza. Entonces lo que tenemos aquí, después de hacer esto, chicos, es lo que se llama una anomalía gravimétrica. ¿Y cuál sería la anomalía? Este sector, el lugar en donde, con base en una tendencia regional, si no hubiera existido este cuerpo, las mediciones hubieran tenido una tendencia regional más o menos así. Pero debido a la presencia de un cuerpo mucho más masivo acá, entonces se generó una desviación y por eso la llamamos una anomalía. Imagínense que acá en la mitad, en vez de tener muchas más pepitas rojas que nos está representando la densidad, supongamos que tuviéramos algo que tuviera menos densidad que lo que está aquí alrededor. ¿Qué sería lo que miraríamos? Un comportamiento así, ¿cierto? Entonces, cuando la tendencia aumenta en relación a lo que está alrededor, lo llamamos una anomalía gravimétrica positiva y eso nos permite deducir que entonces se trata de un aumento de las densidades en el subsuelo, en principio, pongan ahí en principio, y ahorita les voy a explicar por qué. Y si las densidades son menores, entonces en principio tendríamos una anomalía gravimétrica negativa. Es muy importante ese en principio. Ahorita van a entender por qué. Listo. Entonces, la respuesta gravimétrica de toda la Tierra entonces serían 980.000 miligares, ¿cierto? Y miren que cuando vamos a hablar de anomalías gravimétricas, vamos a hablar de anomalías gravimétricas de 25 miligales, 50 miligales, para que se den cuenta el orden de magnitud. Tenemos que redefinir esta unidad para poder ser capaces de apreciar estos valores de acá. Lo había anotado en una hojita y la dejé. ¿Sí es como soy?
Preguntémosle a Google. También son por segundo al cuadrado, pues metros sobre segundo al cuadrado, pero quiero ver, no me acuerdo si es 10 a la menos 6, tal vez sí, espérate. Bueno, aquí. Un gal está definido como 1 centímetro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces un miligal serían 100, no, 1000, 1 sobre 1000. Miren que estamos midiendo unas fluctuaciones súper chiquitas. Listo. Y es en honor a un fulano pues que tenía ese apellido. Bueno, entonces, listo, acá el concepto que alcanzamos a hablar, en algunas ocasiones entonces a lo regional de acá se le asume como en cero y realmente lo que nos interesa es el contraste entre esto y lo que está alrededor. O sea, más que los valores absolutos, para hacer modelamiento gravimétrico usamos son los contrastes que hay entre el cuerpo que estamos estudiando, llámese un intrusivo, lo que sea, o una cuenca sedimentaria y la densidad promedio alrededor. Listo. Exactamente, no se puede ver. Si tú tienes dos fallas regionales, una falla regional así espectacular, seamos exagerados, la falla romeral, y si al lado y lado están materiales de densidad muy parecidas, chao que te vi, no lo puedes iluminar con este método. Esa sería una restricción, necesitas tener contrastes litológicos para que el método lo pueda iluminar, porque como solamente está viendo las variaciones pequeñitas entre el campo gravitacional, listo, ahí va, y cuando se estudian las diapositivas, ahí les puse un poquito más de carreta para que afiancen mejor pues como el concepto. Pero entonces hay una cosa, acá me toca extenderme un poquito más porque ustedes no han visto geofísica, y es lo siguiente. El campo gravitacional cambia en función de muchas variables. La Tierra no es completamente esférica, entonces ustedes, ¿dónde van a encontrar un campo gravitacional mayor? ¿En el ecuador o en los polos? ¿Por qué? Entonces, si yo estoy en la superficie del ecuador, ¿el campo gravitacional es más alto o es más bajo si lo comparo con el campo gravitacional si me paro en el polo? Piensen bien la respuesta. Exactamente, exactamente. Es más bajo porque la distancia al centro de masa de la Tierra es mayor en el ecuador que si te haces. Entonces la atracción gravitacional se siente más fuerte en los polos porque el planeta es ligeramente achatado. Y ustedes pueden decir, pues, pero es que es achatado muy poquito. Sí, pero es que estamos viendo el sexto orden de magnitud de la fluctuación. Entonces sí somos capaces de ver. Entonces, cuando se hacen mediciones gravimétricas uno tiene que hacer una cantidad de correcciones que ustedes que se estresan con tablitas de Excel de 5 columnas, estos son 27 columnas para controlar, ¿cierto? Y entonces hay una corrección que se hace por la latitud entonces es la que nos va a medir en función del radio de la Tierra, qué tan intenso o qué tan bajito es. Y si ustedes están montados en el Everest en relación a playa, brisa y mar, ¿qué creen que va a pasar? ¿Dónde se siente más el campo gravitacional? ¿En el Everest o en Coveñas? Con una polita en la mano, ¿qué dirías? ¿Hasta qué punto afecta la distancia dentro de la Tierra y la densidad pues, y el espesor de No, estamos hablando de un método potencial y todos nos pusimos de acuerdo desde el principio y por eso arranqué por ahí. Y estamos diciendo que estamos midiendo unas variaciones súper miniaturas que en ingeniería nos mandan a simplificar y no, traje solo con 2 órdenes de magnitud o redondee, acá no se puede redondear. Aquí 5 miligales es lo que hace la diferencia entre tener una roca intrusiva o no tenerla. Entonces, respuesta, necesito la respuesta. ¿Dónde se siente más fuerte la intensidad del campo magnético?
Supongamos que los dos están a la misma latitud, ¿cierto? Entonces, a la misma latitud montado en el Himalaya o a la misma latitud en la playa. ¿Por qué? Por la misma razón. Listo. Entonces, vamos a hacer correcciones en relación con la latitud, la altura, es decir, la elevación. Entonces, cuando hacemos la corrección por la elevación, a eso se le llama corrección de aire libre y en inglés se llama free air. Entonces, hay una corrección que se llama free air que después nos dimos cuenta que eso era una anomalía y que nos permitía entender información geológica. Y hay una adicional y no es lo mismo que tu montaña del Everest esté hecha de rocas sedimentarias, va a ser más exagerado, no es lo mismo que tu montaña de Everest esté hecha de algodón a que tu montaña del Everest está hecha de plomo. Entonces, una cosa es corregir la elevación y a eso se le llama la anomalía de free air y otra cosa es corregir la masa completa que ahí está, llámese plomo, llámese algodón, para tomar dos extremos pues bien exagerados. Y la razón por la que hacemos esto es lo siguiente: nosotros queremos hacer análisis de las heterogeneidades, pero nuestra señal puede estar enmascarada por el efecto que genere la montaña. Entonces, la corrección de aire libre es la que nos permite yo poder hacer una comparación de la heterogeneidad entre un punto que no está encima de una montaña y otro que sí lo está. Entonces, la corrección lo que hace es que resta este efecto de elevación y me pone a un mismo datum para yo poder sí hacer análisis que no estén enmascarados por el efecto de la elevación. Esa es free air. Y Bouguer es el efecto que le resto porque no es lo mismo que la montaña en su momento dado. Como yo hice la medición acá, ¿cierto? Yo no podía hacer un túnel de 5 kilómetros y bajar en el Himalaya para hacerlo al mismo nivel de acá. Entonces Bouguer me hace la corrección promedio de la masa, de la densidad del cuerpo que estaba acá. Y así entonces en Bouguer yo puedo hacer comparaciones para poder analizar heterogeneidades entre un punto que no tiene ni elevación y un punto en donde yo también ya resté si esto era una montaña de algodón o era una montaña de plomo, y eso es lo que se llama la anomalía de Bouguer. Listo. Esas son dos anomalías que se trabajan la mayor parte del tiempo y solamente en casos ya muy sofisticados uno trabaja una anomalía adicional que es la de isostasia. Pero ese ya es un nivel más alto, no sé si alcancemos a hablar de eso. Pues durante su pregrado, de pronto más adelante en la vida. Listo. Entonces, si estamos en una zona plana, podemos trabajar con anomalía de free air o anomalía de Bouguer, ¿cierto? Llámese los llanos orientales. En los llanos orientales podemos trabajar con las dos anomalías sin mayor problema. Si estamos en una región montañosa, obligatoriamente tenemos que trabajar con la anomalía de Bouguer. La anomalía de Bouguer siempre tiene implícito la de free air. Es decir, yo le corrijo mis datos los de free air, la elevación, y la puedo dejar ahí. Y si yo voy a corregir los de Bouguer, tuve que haber corregido primero free air y después le aplico una corrección adicional. Las ecuaciones son súper básicas, si alguno las quiere conocer, yo se las muestro después. Son unas restas geométricas súper breves. Listo, en el mar no se trabaja con anomalía de Bouguer. Entonces, cuando se encuentran artículos en donde muestran anomalías de Bouguer y hagan un modelo así súper elaborado y todo a partir de anomalía de Bouguer, no tiene validez. O sea, esa persona no entendía el concepto. Y pasa mucho. Inclusive yo tuve discusiones con geofísicos de la India, con geofísicos canadienses, que trabajaban, interpretaban y publicaban artículos de anomalía de Bouguer en el mar. Y yo les decía, no, es que no tiene sentido, porque está definida para restarle la densidad de una montaña que no tenés. Entonces pierde su sentido físico y por lo tanto no tiene sentido geológico. Hay veces, en geología hay cosas que tienen sentido físico y no tienen sentido geológico. Pero si no tiene sentido ni físico ni geológico, chao, empaque y vámonos, ¿cierto? Listo. ¿Cuándo se puede trabajar anomalía de Bouguer en el mar? Solamente si yo hago una corrección adicional por la cuña de la columna de agua y asumir como que el agua al revés es una montaña de agua, ¿cierto? Físicamente hablando. Si esa corrección se hace, se puede trabajar anomalía de Bouguer en el mar con corrección de la cuña de agua. No he visto mucha gente que lo haga, pues solamente manes así, ya que están en las ligas mayores. Bueno, y hola. Ese dato tiene que ver con los que debemos de decir, pues todos los datos.
Ah, no, esa pregunta está importantísima. No, es el datum del elipsoide gravitacional. Acuérdense que tenemos un geoide y tenemos un elipsoide, y el elipsoide está definido por las equipotenciales del campo gravitacional, entonces es ese dato. Listo. Bien. Hasta ahí, entonces, si eso que les acabo de explicar la cogieron, digamos que esos son como lo que uno tiene que tener claro para abordar un artículo en donde le muestren a uno mapas de anomalía gravimétrica, y son los fundamentos que uno tiene que tener claro para uno no perderse.